Viernes 6 de septiembre del 2013, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy estaremos con Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente y exministro de Energía. El mandato constitucional de dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra y el Plan B. Además, hoy estaremos conversando con Verónica Potes, abogada ambientalista, miembro de Ruptura, los pueblos en aislamiento voluntario y el ecosistema del Yasuní. Y Germán Ledesma, asambleísta por Pastaza de Avanza, tercer vocal del CAL, miembro de la Comisión de Derechos Colectivos, las rentas del ITT para combatir la pobreza. Según un informe del Foro Económico Mundial, el Ecuador ha escalado 15 puestos dentro del ranking de competitividad. La innovación y el acceso al crédito son algunos puntos positivos, según Sarah Wong, la investigadora de la Escuela Politécnica. Sin embargo, el informe del Foro advierte que hay aspectos críticos que deben cambiar, como la corrupción y el combate contra el crimen y la delincuencia. Ser competitivo requiere ciertas destrezas. Si ellos fueran empresarios, competirían por vender el mejor producto. Pero para eso necesitan que sus condiciones para hacer negocios sean buenas. Eso es lo que el Foro Mundial Económico ha analizado en este informe y ha colocado al Ecuador en el lugar 71 entre 148 países. Comparado con el año pasado, hemos escalado 15 puestos. ¿Qué estamos haciendo bien? Se lo preguntamos a Sarah Wong, investigadora del área de negocios de la Escuela Politécnica. Estamos haciendo bien las cosas en términos de elementos básicos, de eficiencia y de el último que se refiere a innovación. Hay temas de acceso a crédito, hay temas de inversión en desarrollo e investigación, los cuales han aumentado. De 12, no hemos mejorado en 2 variables. Lo que no estamos haciendo bien es en temas de estabilidad macroeconómica y en temas de preparación tecnológica. El informe también contempla los factores problemáticos en los que el Ecuador debe continuar trabajando. Le voy a contar los 4 primeros. La corrupción continúa siendo la principal preocupación de los empresarios al momento de hacer negocios. Este año, en segundo lugar, está el crimen y la delincuencia. En tercer lugar, las regulaciones laborales restrictivas. Y en cuarto lugar, las regulaciones fiscales. Por ejemplo, en Suiza y Singapur, que encabezan la lista de los mejores países en competitividad, sus empresarios contestaron que no se enfrentan a la corrupción para hacer negocios. César Delgado quisiera que ocurra lo mismo en Ecuador. Favoritismo a ciertos grupos económicos y ahí se derivan colusión y todos los otros problemas que vienen. Este importante salto en el ranking de competitividad le servirá al país mejores oportunidades y mantenerse así dependerá también de los cambios en las observaciones que hace el Foro Económico. 7 de la mañana con 4 minutos y hoy es día de fútbol. Los técnicos de ambos países, Reinaldo Rueda por Ecuador y José Pekerman de Colombia, dieron sus últimas declaraciones antes del partido a jugarse esta tarde. Rueda se muestra optimista, mientras Pekerman espera incorporar a su ficha Radamel Falcao. Sin embargo, habló del Ecuador como un rival de respeto, pues en el ranking clasificatorio Ecuador está tercero y Colombia segundo después de Argentina. Estamos en esa tarea de lograr el gran asalto, ¿no? O sea, hemos hecho muy buenos partidos de local, hemos hecho buenos partidos de visitante, como fue Montevideo, como fue Venezuela. Y bueno, estamos por ese asalto de ver dónde logramos sumar en calidad de visitantes, ojalá los 3 puntos y ojalá que sea mañana. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, porque es nuestro propósito, porque el fútbol ecuatoriano se lo merece, porque los muchachos se lo merecen, porque es ese compromiso y yo creo que desde mañana vamos a seguir con esa misma mística de sumar eso para poder lograr celebrar en el mes de octubre. Estamos hablando de un equipo con una base de 2 mundiales consecutivos y con la posibilidad de ir a un tercer mundial, con historia reciente y con una actualidad muy buena. O sea, estamos hablando de un gran equipo, tenemos que tener muchísimo cuidado. O sea, no hay que minimizar en absoluto la potencialidad de Ecuador. O sea, nosotros estamos convencidos que va a ser un partido muy duro. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué
tal, Lenin? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefe, amigos televidentes, buenos días a todos. A esta hora se encuentra en los estudios de la capital el economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente y exministro de Energía en el gobierno de Rafael Correa. Economista Acosta, buenos días. Muy buenos días. Para empezar esta entrevista quisiéramos mostrarle en primera instancia un fragmento de un Wikileaks en el que se señala lo siguiente. En un giro irónico, el mismo día que el gobierno del Ecuador dio a conocer su propuesta de mantener el petróleo bajo el suelo, Petroecuador hizo una aplicación de visas para que una delegación viajara a Washington a encontrarse con potenciales desarrolladores estadounidenses del bloque ITT. En su última cadena sabatina, el presidente Correa se refirió a esto en los siguientes términos. Lenín Artieda sacó un Wikileaks, supuestamente, lo estamos verificando, no lo he conocido, que mientras yo anunciaba la iniciativa al mundo, iba una misión de Petroecuador a negociar el ITT con Estados Unidos. Bueno, vamos a verificar si es verdad, pero quiero recordarles que cuando lanzamos el ITT, el ministro de Energía era nada más y nada menos que Alberto Acosta. Así que pregúntenle a Alberto Acosta por qué mandó la misión a Estados Unidos, ¿ok? Economista, ¿qué hay que decir al respecto? Mire, realmente la memoria del presidente de la República comienza a fallar. Quien manejaba Petroecuador, quien era presidente de Petroecuador, era Carlos Pareja Llanuselli, que hacía y deshacía en la empresa sin tomar en cuenta las disposiciones que podía haber dado el ministro. Recordemos que él, a espaldas ministro, en contra de la ley lo que establecía en esa época, incluso trató de negociar con un consorcio formado por chinos, brasileños y chilenos la entrega del campo ITT. Mucho antes de que nos hayamos ya estabilizado en el gobierno, él tenía ahí el plan de explotación del ITT. Es decir, el presidente conocía. Bueno, mire, quedemos en una cosa muy clara para que la ciudadanía entienda. La iniciativa Yasuní ITT de dejar el crudo en el subsuelo fue una opción que se construyó desde la sociedad civil y que fue asumida en el gobierno del presidente Correa y que apareció luego como la posibilidad de dar paso a una propuesta revolucionaria que no solo tenía que ver con el conservacionismo, sino con la posibilidad de cambiar el modelo de desarrollo dentro de la Amazonía y en el Ecuador en general. Ese es el punto de partida. Por un lado había ya el deseo de extraer el crudo, Lenin, y por otro lado apareció la posibilidad de esta. Y tuvimos dos posiciones, la defendida por Pareja Llanuselli, presidente de Petroecuador, para extraer el crudo, y la defendida por el ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, quien le habla, para dejar el crudo en el subsuelo. Y el día 30 de marzo del año 2007 se tomó una decisión salomónica con la presencia del presidente Rafael Correa. Esta es la realidad. Siempre hubo esas dos opciones. Ese no es el problema de fondo. El problema de fondo surge cuando el presidente de la República permanentemente amenaza con la extracción de crudo si no consigue la contribución o la compensación internacional. Y eso no genera confianza a nivel internacional. Cuando usted dice que es una propuesta que se construyó desde la ciudadanía, estamos haciendo referencia a principios de los años 90. Bueno, estamos haciendo referencia a la resistencia que surge en primer lugar de todas las comunidades de habitantes mestizos, colonos o de indígenas en el norte de la Amazonía en contra de la Chevron Texaco. Y eso luego se plasma en una propuesta muy concreta en un libro que se llama Ecuador Postpetrolero, donde hablamos ya de una moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía. Tan es así que esa propuesta es recogida posteriormente incluso en el plan de gobierno del Movimiento País 2007-2011, con el que llegó el presidente de la República, el entonces ciudadano Rafael Correa, a la presidencia de la República en el año 2007. Esto fue elaborado por cientos de personas y aquí se habla en la página 47, si la memoria no me falla, de la moratoria, de la posibilidad de la moratoria petrolera. Por otro lado, ya en el año 2005 y en el año 2006 se plantearon propuestas muy concretas de parte de Acción Ecológica y de Oil Watch para proteger exclusivamente o preferentemente, no exclusivamente, preferentemente en el marco del paraguas de la moratoria petrolera en la Amazonía, la zona del ITT. Eso lo recoge el ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, que había participado en estas discusiones desde tiempo atrás con muchísimas otras personas. Por eso digo, no hay gerente propietario de la idea. Y entonces se cristaliza la propuesta de dejar el crudo en el subsuelo. Economista Acosta, ¿es el abandono de esta iniciativa, el respaldo abierto del gobierno a las actividades extractivas, uno de los elementos que lo llevan a usted a señalar que el correísmo es un nuevo modelo de dominación burguesa?
Bueno, estamos viendo los estilos que se van imponiendo. ¿Cuál era la propuesta que se hizo, por ejemplo, para dejar el crudo en el subsuelo? ¿Y qué se dijo durante 6 años? 6 años se dijo que la opción para el país era dejar el crudo en el subsuelo. 1, para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario, que ahora desaparecen hasta de los mapas, para dar paso a la extracción petrolera. 2, la protección de la biodiversidad, porque sabemos que una actividad petrolera no es que va a ocasionar un impacto mínimo, sino generalizado. Y en una zona de altísima biodiversidad, la cuestión puede ser muy complicada. Y no nos olvidemos que la dignidad de un pueblo, el respeto de un pueblo, no se lo gana simplemente por las cosas que construye, sino por los valores que no destruye. 3, se dijo que íbamos a impulsar la reducción de la emisión de CO2 para no tener mayores problemas de cambio climático. Y ahora ya vamos a explotar el ITT y no nos preocupamos de que haya 400 millones de toneladas de CO2 que van a salir a la atmósfera. Y hay también problemas muy graves porque se está echando abajo toda una forma de organizarnos. Por eso yo creo que lo que estamos viviendo en el país no es aquí el socialismo del siglo XXI. Por ningún lado aparece socialismo acá. Lo que estamos viviendo es el extractivismo del siglo XXI, que ahora sí ya tiene todos los elementos claros. Explotar el ITT, la 11ª ronda petrolera en el sur de la Amazonía, la mega minería, los transgénicos, se quiere violar lo que dice la Constitución o cambiar la Constitución, o los agrocombustibles. Seguiremos siendo un país producto y no vamos a encontrar el camino al desarrollo y mucho menos para construir el buen vivir. Economista, a propósito de la Constitución, que usted se la sabe casi que de memoria por obvias razones, el artículo 407 señala que se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Pero al mismo tiempo dice que excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea, que de estimarlo conveniente podrá convocar a consulta popular. Ustedes en Montecristi dejaron abierta esta ventana. ¿Se estaban cuidando de algo o siempre se consideró la posibilidad de explotar las zonas que se encontraban dentro de la reserva? Bueno, eso es un tema que se discutió en Montecristi. Varias veces discutimos si valía la pena poner un candado definitivo para proteger esas zonas. Había compañeros y compañeras que estaban en esa línea, pero uno de los temas de discusión fue también a nivel del gobierno y a nivel del buró político cómo abordar estas cuestiones. Y hay un par de artículos, uno de esos en los cuales llegamos a un acuerdo con el presidente de la República. Firmamos de puño y letra, escribimos y firmamos, nos comprometimos en ese acuerdo, en el artículo de los transgénicos, para llegar a tener una posibilidad. Pero aquí, este rato, el hecho real y cierto es que tenemos los habitantes del país la oportunidad de decidir qué es lo que se hace con el ITT. Y no solo con el ITT, con una propuesta conservacionista para decir que va a quedar la naturaleza en todo intocada y que vamos a convivir con la pobreza, lo cual es una falacia. Lo que tenemos es la oportunidad para construir otra forma de vida y otra forma de relacionarnos los seres humanos con la naturaleza. ¿Y cómo entiende usted ahora estas dudas que surgen dentro de la bancada de país alrededor de otorgar quizás una autorización para la explotación, pero condicionada a la no aparición de los pueblos en aislamiento voluntario? Claro, dentro de este 0.1% que se dice que se va a explotar. ¿Es conciencia o es temor a una probable futura acusación de etnocidio? Bueno, yo creo que aquí tienen que hablar con mucha responsabilidad y actuar con seriedad. El asunto aquí es muy claro. Nosotros teníamos, y le voy a mostrar aquí un par de mapas, esta información proporcionada por el Ministerio del Ambiente. No sé si la cámara me está graficando. Aquí tenemos el ITT y aquí el bloque 31. Aquí había indicios, todavía en esa época, estamos hablando creo que de marzo o febrero de este año, de los pueblos en aislamiento voluntario, Ministerio del Ambiente. En la actualidad, el Ministerio de Justicia, para justificar la explotación, desaparece a los pueblos en aislamiento voluntario. Ya no aparecen los pueblos en aislamiento voluntario, cuando sabemos muy bien que esas zonas son de tránsito de los pueblos en aislamiento voluntario. En la zona del ITT hay una gran cantidad de pantanos y hay unas palmeras que tienen unos frutos que son los moretes, muy codiciados por los animales en diversas épocas del año, y estos pueblos que son nómadas, cazadores, van a esas regiones. Esa región donde ellos consiguen los alimentos para
su vida va a estar afectada por la actividad petrolera. Y no me vengan el cuento de que es como ponerle una vacuna contra la viruela a un niño y que solo va a ser esa la afectación. No, sería muy interesante que nos muestren cuáles son los mapas con las distintas ubicaciones de los campos y cómo se van a establecer todas las instalaciones, quizás sumadas todas las instalaciones den un 1%, pero va a ser un enmallaje, una red, casi una telaraña la que se va a tender en varias regiones, y eso va a afectar una zona de altísima biodiversidad que no estamos protegiendo, pretendiendo proteger con el apoyo del pueblo ecuatoriano simplemente para garantizar la vida de unos cuantos animalitos, de unas cuantas plantas, sino que eso es una suerte de gran banco genético, es una suerte de arca de Noé en donde puede haber a futuro incluso un enorme potencial económico. Pero antes de eso es un tema ético. La vida está en juego, la vida de compatriotas, pueblos en aislamiento voluntario, y la vida de miles de seres vivos que tienen que ser garantizados, tiene que ser garantizada su existencia, porque eso manda la Constitución con los derechos de la naturaleza. Son los criterios del economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ex colaborador del gobierno de Rafael Correa. Son las 7:17 en Contacto Directo. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos con Verónica Pote, su experiencia en la investigación de los pueblos en aislamiento voluntario y el ecosistema del Yasuní. Ya regresamos con eso, quédese con nosotros. Lo importante es ir a ver y dejar hablar a la película y plantearse las preguntas y revelaciones que ella nos deja. Lo dijo Santiago Roldoso en la revista Vistazo, que ya está en circulación. Siete de la mañana con 21 minutos. Verónica Pote es abogada, experta en derecho ambiental. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Dentro del mismo bloque de Alianza País hay legisladores que están preocupados porque conocen la ubicación de Ixpingo, porque saben que siendo parte de una zona intangible podrían estar incumpliendo garantías constitucionales que dicen que en esos territorios, en zonas intangibles, está vedada la actividad extractiva. ¿Qué pasa, abogada, con los derechos de aquellos pueblos y comunidades en esas zonas? Ya, a ver, un par de cosas. En el anuncio creo que me mencionaban como experta en pueblos en aislamiento voluntario. No lo soy y no creo que alguien pueda decir que lo es, precisamente porque son personas a las que no conocemos, personas con las que no tenemos relaciones. Podemos tener idea de sus patrones de vida porque conocemos otros pueblos amazónicos, que por cierto, pues el contacto, si usted sabe, no es un momento, el contacto es un proceso. Dentro de los pueblos amazónicos que están en este momento viviendo en la Amazonía ecuatoriana, hay muchas comunidades que tienen escaso contacto con el resto de la sociedad ecuatoriana, de los que se sabe algunas cosas, no se sabe tantas, y es precisamente este desconocimiento, esto que podemos saber por los patrones de otros y que quizás podamos hacer extrapolaciones a partir de eso y decir, bueno, podemos entender que de esta manera viven y de esta manera sobreviven y llevan sus patrones de supervivencia en sus medios, que nos obliga a ser más cautelosos con respecto a lo que podemos hacer y que podría impactarles. Para mí ese es el tema más importante en la cuestión de decidir o no si se explota el bloque ITT. Solo un segundo. En lo que usted me decía de los asambleístas, si están con esas preocupaciones, entonces lo que corresponde en ese momento es aplicar algo que ya dice el programa de las medidas cautelares con respecto a los pueblos en aislamiento voluntario, que es aplicar el principio de la precaución. Es decir, ante la incertidumbre, ante la falta de certeza enorme que tenemos sobre la vida de estas personas y sobre cómo podría impactarles cualquier actividad, ya no solamente estamos hablando de esa extractiva, sino cualquier involucración, cualquier intervención en esos territorios, en esos terrenos. Entonces deberían simplemente decir, ¿saben qué, señores? No hay las condiciones excepcionales
formales que la misma Constitución está exigiendo para que yo proceda a dar esa autorización. Ahora, lo que pasa es que tienen esa preocupación, entonces actúen con respecto a esa preocupación. Existe un informe del Ministerio de Justicia que presentaron a la Asamblea en el que dicen que al interior del bloque no habita población indígena aislada. A breves rasgos presentaron un mapa, estudios hechos, los patrones de asentamiento. De su experiencia, ¿son suficientes las razones que presentan para que la Asamblea pueda aceptar que no están en esa zona del ITT los pueblos en aislamiento voluntario? A ver, yo no sé quién nomás ha visto esos informes, porque esos informes no se han hecho públicos. Lo mínimo que pueden hacer es hacerlos públicos y entonces pues el resto sabremos a ir a personas que conozcan un poco más de los patrones de subsistencia, patrones de vida de los pueblos amazónicos y de ahí hacer extrapolaciones de qué se puede considerar como prueba y como no prueba y como prueba contundente, porque esa es la cuestión. De lo que entiendo están diciendo, bueno, tenemos pruebas contundentes de que no están. Bueno, pues enseñen las pruebas contundentes y entonces las podemos someter a otras personas que conozcan de esto y díganme cuáles son sus expertos, díganme cuáles son sus pruebas, díganme cuáles son sus metodologías. Pero así en el aire nosotros tenemos que creer cuando hasta hace no mucho resultaba que sí estaban y que una de las razones para tener la propuesta de dejar el petróleo en tierra en ese lugar y de no tocar y de no intervenir era precisamente pues resguardar a estas personas, a estos pueblos. Sin ser experta en el tema, usted sí ha podido hacer estudios e investigación durante algunos años sobre los pueblos amazónicos, la situación de los indígenas amazónicos. ¿Cómo son aquellos patrones de subsistencia de los pueblos nómadas que se mueven de un lugar a otro? A ver, hay una cuestión. En estos momentos posiblemente la mayoría de los pueblos amazónicos ya no sean totalmente nómadas. Son pueblos establecidos ahora en comunidades. Esas comunidades, el pasar de ser nómada o seminómada a pasar a ser comunidades es un cambio brutal en la vida de cualquier sociedad. Y usted lo ve cuando va a visitar o cuando conoce un poco más estos pueblos. Hay una diferencia bien grande que la menciona Pablo Espina en una carta recientemente. Dice, veamos las diferencias de lo que es la Amazonía norte petrolera, la Amazonía sur no petrolera. Y vamos a ver que con todos los impactos que tiene el pasar a ser, pasar a conformar comunidades, y eso no significa necesariamente nómadas. Hace un momento le dije que hay una diferencia, que el contacto es un proceso, y el volverse sedentarios también es un proceso. No es que antes vivían en clanes, ahora viven en comunidades y felices como los picapiedras. No es así. Son procesos y en esos procesos podemos seguir viendo patrones de subsistencia, de recolección, de caza que siguen las comunidades pequeñas de los pueblos que sí tienen contacto y podemos ver que ya en ellos es un problema serio porque vivir en comunidades significa aumentar el número de personas, eso significa poner más impactos en los ambientes alrededor, significa que los lugares de caza quedan cada vez más lejos de los asentamientos donde están. Eso pensando en la Amazonía Centro-Sur, donde no tenemos esta clase de intervenciones que sí tenemos en la Amazonía del norte petrolera, en el que ya podemos ver la vida de los guauranis, por ejemplo, que son los taromenanes actuales, digamos de alguna manera que todos los pueblos amazónicos fueron no contactados o no contactados por nosotros, porque entre ellos sí habían contactos y esos contactos respondían a patrones de violencia en unos momentos, cooperación en otros, pero ojo que esos patrones de violencia responden a problemas y esos problemas usualmente tienen que ver con el acceso a la casa, con el acceso a la proteína. Entonces si es que los vamos empujando y si es que les vamos cerrando cada vez más su territorio, que es lo que ha pasado, entonces unos se vuelven los predadores de otros y se viran y comienzan a atacarse entre ellos. Y pero de esos hecho ya ataques responden a todas esas intervenciones que hemos tenido desde afuera en sus territorios. Los tetetes, que yo no sé si es un grupo que le suena a usted o que le suena al público, es un grupo que desapareció por los años 40 posiblemente, de los que se tiene el último registro de estos pueblos, y ellos desaparecieron, no hay gente que dice que es el petróleo, parece que no es así, según el récord histórico desaparecieron a manos de otros pueblos indígenas empujados en esa época por la explotación cautífera.
cochera. Entonces lo que sí podemos saber y lo que sí podemos extrapolar de la una experiencia con la otra experiencia es que al ser empujados ellos comienzan a tener estos patrones que le digo, ahí sí de violencia, cuando en otros momentos fueron de cooperación, precisamente porque los territorios les van quedando pequeños para esos sistemas de vida que ellos Sobre tienen. todo porque ya no estamos hablando solo de 4 bloques, sino también del 31, del 43 y las consecuencias que sobre eso implica acorralarlos. Ahora, usted ha aseverado en otras ocasiones que los impactos ambientales no respetan fronteras y allí habría una afectación. Y frente a eso, dos argumentos. Lo uno, que la actividad petrolera la hemos tenido en estos mismos campos y que por eso conocemos sus reservas y de explotación, experiencia en 4 bloques más, y que de acuerdo al informe del ministro de Justicia, y esto lo informan allí, la distancia del bloque hasta el avistamiento más cercano es de 73 kilómetros en línea recta, por lo que ellos aseguran, por lo que no existe afectaciones a los pueblos indígenas en aislamiento que habitan la zona intangible. ¿Qué dice usted sobre eso? A ver, es que volvemos al tema anterior. La Amazonía, una de las grandes diferencias entre la Amazonía Norte y la Amazonía Sur no tocada es precisamente que la explotación petrolera, las actividades que requieren la explotación petrolera son de tal índole que no solamente se tiene que entender el impacto directo de la explotación petrolera como tal, y esa ya es bastante perjudicial, sino que todas las cosas que están alrededor. Esa es una zona que ya está tan altamente intervenida que cada cosa que usted le ponga adicional es lo que llaman las personas que trabajan en protección ambiental el impacto acumulativo. No es, bueno, pues yo solamente estoy haciendo eso, entonces tienen que adjudicarme a mí el impacto tal o cual de esta actividad específica y concreta que yo estoy haciendo. No, señores, son impactos acumulativos, y ese es uno de los principios que cuando la gente trabaja en protección ambiental lo recuerda siempre, porque si no, pues resulta que nada tiene una relación directa entre esto que hice y este resultado de acá, sino que son impactos que se van juntando unos encima de otros. Por este y algunos otros argumentos, usted ha estado participando también en últimas manifestaciones, marchas a favor de la conservación del ITT, en algunas de ellas lamentables enfrentamientos que hemos visto. ¿Cómo se están organizando para que los jóvenes también, que se quieran unir, todos quienes se quieran unir para expresar su rechazo, lo puedan hacer pero pacíficamente? A ver, y gracias por preguntarme, porque de verdad que ya un poco que me está copando ese tema. El día que hubo los enfrentamientos grandes fue el día 27, en el que avanzó la marcha hacia el centro de Quito a manifestarse como nos podemos manifestar cualquier persona pacíficamente en este país, en cualquier plaza del país, y resulta que la plaza grande, la plaza simbólica de las grandes manifestaciones últimas en este país, estaba cerrada completamente con filas de policías, los policías amarillitos por atrás y los policías de negro, esos que son antimotines, esos que dan bien duro y esos a los que no hay cómo tocarlos porque están forrados de pie a cabeza. Esos eran los que estaban frenteando a todas las personas que iban llegando. Las personas que iban llegando en una marcha que no se volvió violenta sino hasta cuando hubo los enfrentamientos con esa policía. El jueves anterior, que también estuve yo y que sí pudimos estar en la Plaza Grande, resulta que compartimos la Plaza Grande. De un lado estaban los señores verdes que comían rapidito y rapidito se fueron, y el otro lado estábamos nosotros que brincamos y saltamos hasta quién sabe qué horas. En algún momento pretendimos darle la vuelta al Palacio de Carondelet y nos agarró la policía de este lado, y cuando ya nos estábamos retirando, después de la sentadita, la agachadita, la levantadita, estábamos retirándonos, empezó la policía, estos de negro, estos de los escudos enormes, a echarnos, a comenzar a empujarnos. Y lo digo porque a mí me pasó. Entonces, los enfrentamientos son cuando la policía se mete a reprimir, porque mientras tanto no hay tal violencia. Y en las marchas en las que yo he estado están niños, están con sus padres, están gente mayor, está gente que brinca y salta. Así que todo el que quiera venir, que siga viniendo, porque aquí no hay violencia salvo cuando la policía interviene. Eso tiene que estar bien claro. Experiencia de abogada Potes compartiendo con nosotros en Contacto Directo. Muchísimas gracias, abogado, por haber estado con nosotros. Gracias a usted. 7 de la mañana con 32 minutos, pausa, y regresamos con Germán Ledesma para hablar sobre los recursos provenientes del ITT y las condiciones para explotarlo. Ya regresamos. Desde la dictadura militar llevamos 40 años esparciendo petrodólares a través de gobiernos, alcaldes y prefectos, mientras la pobreza continúa a galope. Lo dijo Alfredo Pinargoto en la revista Vistazo, que ya está en circulación. El
El asambleísta Germán Ledesma es miembro de la Comisión de Biodiversidad, se encuentra en los estudios de la capital de la República, y antes de iniciar este diálogo quisiéramos recordar unas declaraciones que él brindó hoy, que fueron publicadas en de la Asamblea. No sé cómo se puede hablar con tanta seguridad de los pueblos no contactados si de hecho no están contactados. Yo no entiendo si hay un antropólogo ahí al interior que haya sido el que haya hecho el estudio para decir así está. Además que son nómadas, ni siquiera se conciben como ecuatorianos, no tienen número de cédula. Hace tiempo hubo un problema ahí de que hubo una matanza y no pudo haber una instrucción fiscal porque no hubo cédulas. Entonces todo ese tipo de cosas son parte de la ficción de la política ecuatoriana. Una corrección, Germán Ledesma es miembro de la Comisión de Derechos Colectivos, y de la misma manera es miembro del CAL. Asambleísta, ¿qué es lo que usted entiende por una ficción? Buenos días. Buenos días. La ficción que tiene la política ecuatoriana, muchas de ellas, por ejemplo, le puedo mencionar una de las ficciones que tenemos ahora es creer que el Ecuador va a resolver, o la Amazonía va a resolver sus problemas económicos por la explotación del petróleo. Otra de la ficción es asumir que los ecologistas que promueven tanto la defensa de Yasuní tengan toda la razón en la medida de que nadie se ha preocupado por las aguas servidas que circulan por todas las ciudades principales del país. Otra de las ficciones es imaginar que el dinero desde fuera iba a venir para resolver los problemas de los ecuatorianos. ¿Y los pueblos en aislamiento voluntario también son una ficción? No, eso es otra cosa. Y le agradezco inmensamente que me haya permitido explicar esto. Los pueblos en aislamiento voluntario son ecuatorianos que tienen los derechos mientras estén en su momento en nuestro territorio. ¿Cuál ha sido el grande problema de esto? Que se ha hecho un símbolo político para defender una postura política en la medida de algo que no se conoce bien. O sea, sí son ecuatorianos, porque usted en esa declaración decía que a ellos no se los puede considerar ecuatorianos porque ni siquiera tienen números de cédula. No, eso es lo que se presumió o se creyó que quise decir. Yo me refería al hecho puntual, cuando hubo en su momento en Pastaza una matanza que se arguía de que había venido por parte de los madereros y se mataron a guaraníes. Cuando se fue a hacer una instrucción fiscal por parte de la Fiscalía del Cantón Pastaza, de la provincia de Pastaza, ellos no pudieron hacer nada porque no había cédulas de identidad, y por lo tanto se asume en la precariedad del sistema judicial nuestro que no hubo víctimas. Y yo le pregunté ayer en su momento en la Comisión de Derechos Colectivos al defensor del pueblo qué se debe hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque estos ciudadanos, conciudadanos nuestros, no pudieron tener un debido proceso en defensa de ese homicidio que había pasado. A eso me refería. Asambleísta, usted también preguntaba a los periodistas que lo entrevistaban, lo podíamos observar, ¿qué antropólogos han estudiado o visto a los no contactados? Y yo quisiera preguntarle a ustedes si conoce quién es Miguel Ángel Cabodevilla, Milagros Aguirre, Monseñor Lavaca, si sabía usted que hay una referencia constitucional a los no contactados o pueblos en aislamiento voluntario, y si conocía también que este gobierno emitió una política nacional de pueblos en aislamiento voluntario, que además existen medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los pueblos ocultos del Ecuador, y que la exministra de Justicia, Johanna Pesantes, informó a la Comisión Interamericana sobre el trabajo de este gobierno para cumplir con esas medidas cautelares. Bueno, yo respeto inmensamente las medidas cautelares que vinieron desde fuera del país, y es uno de los temas que atañe a la Asamblea, y creo que de alguna manera es parte del debate al interior de la Asamblea. También tengo que decirle que hay antropólogos, muchos que han hecho ese estudio, pero no necesariamente ellos han tenido contacto con estos pueblos ocultos. A eso es a lo que me refería. En el fondo, nadie puede hablar con tanta certeza de algo que no se ha estudiado, y ahora ha evidenciado el país de cuánta falta le ha hecho a la Amazonía como tal coger y hacer un estudio profundo de su sociología. No es que yo esté en contra o diciendo que eso no existe. Lo que estoy diciendo como tal es que nadie puede aprovecharse de un discurso para decir yo tengo la razón y mantener una posición política. Es a eso cuando me refería, ¿no? Asambleísta, usted inició esta entrevista diciendo que una de las ficciones que tiene el país es creer que los recursos petroleros lo van a sacar hacia adelante, que lo van a empujar hacia el progreso. ¿Usted tiene dudas de que estos 18.000 millones de dólares realmente vayan a permitir el desarrollo de territorios que han vivido, ellos sí, con la ficción de una riqueza que subyace en su territorio? Y digo ficción porque no han terminado de superar el abandono estatal en 40 años de explotación petrolera, hablando de la región amazónica.
Mire, yo estoy totalmente de acuerdo en que el dinero va a servir para hacer muchas cosas, pero eso no es que va a transformar la realidad económica del país. Nuestro país en su momento necesita trabajar, avanzar, ir para adelante, hacer muchas cosas que no necesariamente tienen que ser recurridas desde lo que el gobierno promueve ahora como la solución ya definitiva a los problemas económicos del país. No, nada de eso. El prefecto de Pastaza, Jaime Guevara, el viernes anterior pensaba distinto usted, ¿no? Y exponía sus razones, decía que los gobiernos autónomos descentralizados requieren de esos recursos para hacer obras, para brindarles bienestar a sus habitantes. El prefecto de Pastaza es una de las personas más cuestionadas que ha tenido mi provincia. Él tiene problemas serios en la Contraloría y este asunto del Yasuní ha permitido ahora a llegar a un arribismo político con el cual se quiere hacer una alianza política para sostener todos los problemas que tiene la Contraloría, que yo, desde mi posición de asambleísta, he exigido que se supervigile cuáles han sido los procesos que tiene. Tiene un problema de nepotismo, una predeterminación de responsabilidad con destitución, eso es lo que tiene. Se cumple un plazo el 8 de septiembre, eso es lo que sucede. Yo he observado las declaraciones de muchos representantes de la Amazonía, alcaldes, que lo único que les interesa es el dinero, pero no han logrado dimensionar cuál es la condición en la cual la Amazonía tiene una dinámica interna sociológica que no necesariamente tiene que verse desde la visión indígena, sino tiene la presencia mestiza que somos nosotros, y eso es un argumento válido que no se discute. Además de eso, que no estoy muy en acuerdo en lo que se plantea de que los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía llegarán a tener asignaciones bajo proyectos, porque los proyectos son calificados desde el centralismo de Quito, y es ahí donde en su momento se dice hágase esto o hágase lo otro, y es en ese momento cuando creo que nosotros tenemos una falta de verdaderamente identidad de poder decir qué es lo que hacemos con nuestros recursos. Asambleísta. Ese es un tema nacional que no se lo ha dicho, que únicamente es ver la Amazonía como un lugar de saqueo, vamos a llevarnos lo que podemos, vamos a decirle que digan lo que en su momento creemos que deben decir, así deben vivir, el Yasuní debe ser intangible, nadie debe toparlo. ¿Por qué? Porque hay un grupo de gente con un valor intelectual considerable que dice que no hay que ser así, pero la Amazonía tiene otra realidad. Usted, que es amazónico y que además es miembro del CAL, coméntenos un par de condiciones básicas que debería la Asamblea considerar antes de declarar de interés nacional la explotación del ITT. Yo, por ejemplo, creo que ha sido valioso lo que se ha ido trabajando ahora en este tiempo, cuando hemos evidenciado que toda la industria petrolera nunca tomó algo importante, que era tener equipos técnicos que verdaderamente cojan y lleven un desarrollo local que sea valioso. O sea, nunca hubo un estudio sociológico, nunca hubo un estudio antropológico. Ahora el mismo país no sabe cómo enfrentar eso. Los petroleros lo único que hicieron en su momento es buscar cuánto gasto menos para ganar más, y eso no ha sido muy real y no ha sido muy coherente con la posición. Ahora, desde Quito hay defensores de los derechos humanos, defensores desde la ecología, que creen que Pastaza solo es Sarayaku. Y, por ejemplo, hay una contradicción total. Para que ustedes tengan una idea, la provincia de Pastaza tiene 75,000 habitantes, de los cuales el 80% somos mestizos. Y no es que nosotros somos depredadores, sencillamente aprendimos a convivir de otra manera. Y tenemos una base profesional o intelectual que tiene toda la posibilidad de coger y decir, esta es nuestra autodeterminación para proponer lo que... Por eso estoy en desacuerdo que se asignen los recursos vía proyectos. Tiene que ser una asignación directa, no porque alguien tiene que decirnos cómo debemos gastar. Y además de eso, una deuda que tiene este país es el hecho de que muchos de esos recursos, y no es exclusivo de la Amazonía, terminan siendo dilapidados por gente que es inescrupulosa y se roba el dinero público, que es otra de las cosas que hay que plantearlo también, sin ningún empacho, porque es una verdad del país. Asambleísta Ledesma, agradecemos su presencia. Es Germán Ledesma, asambleísta del Movimiento Avanza, electo por la provincia de Pastaza. Estamos cerrando ya Contacto Directo, como siempre, agradeciéndoles a ustedes su sintonía. Que tengan un buen día y hoy día gane Ecuador.